Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, consolaciones divinas. ¿Y quién no las necesita? Hay momentos, amigos, en la vida donde no es posible tener consuelo en lo humano. Pero Dios, que sí nos conoce realmente tal y como somos y que puede acercarse a nuestra alma, a nuestro corazón, Dios sí puede traer sus consolaciones. Pues este es un gran tema porque nadie está tan equipado, nadie está tan blindado de cara a la vida como para no necesitar consolaciones. Si ustedes me preguntan, en mis momentos más duros, en mis batallas más crueles, las consolaciones de Dios alegraron mi vida y me dieron la estabilidad que necesitaba, pues esto es una realidad para todos aquellos que confiamos en Dios, sobre todo en los momentos cruciales de la vida. Pues leamos el libro de Salmos, capítulo 99, versículo 94, el capítulo más bien, versículo 19, dice así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. ¿Qué frase es esta? Es una frase de una persona que está agobiada mentalmente, que está aturdida por pensamientos negativos que vienen como una avalancha sobre su paz y tranquilidad. Esto es sumamente descriptivo. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Esta es una de las escrituras, amigos, que me ha acompañado a través de la vida y he podido yo recibir su medicina, su alivio, porque esta es una realidad extraordinaria, como en medio de las dificultades, las confusas situaciones por las que muchas veces atravesamos, decepciones, pérdidas, fracasos, derrotas, cuando está en nuestra cabeza que ya no podemos más, que ya no hay explicación, que ya nada puede darnos algún signo de cómo resolver, las consolaciones de Dios vienen a traer paz, alegría, tal como lo dice textualmente el versículo bíblico leído. Pues hagámonos a continuación la pregunta, como para extender más el tema: ¿cómo vienen las consolaciones divinas? Si es cierto que en la multitud de nuestros pensamientos en adversidad, las consolaciones de Dios pueden traer alegría, pueden traer sustento, ¿cómo es que eso sucede? ¿Cómo vienen las consolaciones divinas? Primera respuesta: en las experiencias de pérdida. En las experiencias de pérdida. Significa que si hay algo que convoque a Dios, oigan bien cómo lo digo, si hay algo que convoque a Dios con toda seguridad, son nuestras tribulaciones. Dios jamás nos abandona en nuestras tribulaciones, y muy particularmente las tribulaciones que tienen que ver con pérdidas. Las pérdidas humanas son sumamente aflictivas. Trátese de pérdidas en lo relacional, cuando una persona sale de nuestra vida y eso no se dio bien, no se dio en un curso natural, sino más bien producto de rupturas, de dolores, de aflicciones. Esa clase de pérdidas deja una huella muy profunda. También las pérdidas, amigos, que tienen que ver con nuestras capacidades de gestionar vida, es decir, nuestro proyecto de vida, nuestras principales actividades de vida, nuestra capacidad productiva. Cuando todo eso termina y nos deja a manos vacías, esa clase de pérdidas también suelen ser muy fuertes. ¿Y qué decir de las pérdidas de prestigio, pérdidas de
ese sentido de autovalor, ¿no? De autoestima. Cuando eso se ve golpeado, también la pérdida es enorme. Pero les digo algo, yo he pasado por todo eso en los largos años que tengo sirviendo a Dios y puedo decirles a viva voz, amigos, que en las pérdidas más grandes que he experimentado, las consolaciones de Dios vinieron a alegrar mi peor día, mi peor capítulo, mi peor momento y experiencia. Así es que así vienen las consolaciones de Dios en las experiencias de pérdida. En segundo término, también vienen las consolaciones divinas en las experiencias de fracaso. ¿Qué es fracasar? Es intentar hacer algo que nos parece bueno, que nos parece traer a buenos resultados y sale todo completamente en lo opuesto. Fracaso. Cuando fracasamos en cualquier ámbito de la vida, cuando fracasamos, la tendencia, amigos, es vernos como un fracaso total. Fracasas en tu vida sentimental, fracasas en tu vida estudiantil, fracasas en tu vida profesional, en el mundo de los negocios, fracasas, porque también existe el fracaso allí, en el mundo espiritual, en el ministerio, en la iglesia, y eso le hace sentir a uno una persona absolutamente fracasado. Pero saben, esto solo son sensaciones a nivel alma, porque lo cierto es que fracasos experimentamos todos, pero amigos, una cosa es fracasar y otra cosa es ser un fracasado. Fracasamos porque algunos de esos capítulos nos potencian, más bien porque el fracaso enseña, nos potencian para grandes victorias más adelante. Pero nadie nace con un mal signo sobre su cabeza indicando que va a ser un fracasado por el resto de su vida. Yo he conocido gentes que empezaron muy mal y terminaron muy bien, como de igual manera he visto gentes que iniciaron muy bien, con un tremendo potencial, con grandes recursos, con muchos talentos, y terminaron recogiendo pedazos y sumamente quebrantados. Amigos, cuando estamos experimentando fracaso, acerquemos nuestra vida a la historia de personajes bíblicos, por ejemplo, David, que fue perseguido por mucho tiempo por un enemigo gratuito como fue el rey Saúl. David anduvo rodando, deambulando de un lado al otro. ¿Cómo se pudo haber sentido un hombre diciendo, pero qué pasa conmigo si yo estaba bien allá cuidando las ovejas de mi padre? ¿Y qué es todo esto? Y no fue fácil, aun cuando Saúl desapareció de su escenario, no significa que fue enteramente fácil porque, bueno, tuvo hasta un hijo que se le rebeló y entró en batalla con él, cosa que David no quiso aceptar, ir a una batalla contra su propio hijo. Pero todo esto, amigos, lo que cala hondo en nosotros, en nuestra persona interior, es el fracaso. El fracaso duele, el fracaso, ¿qué les digo? Cuesta mucho levantar el ánimo cuando uno ha fracasado en algo. Pero como dije, los fracasos son escuela. Cuando fracasamos, amigos, y lo hacemos bajo el cuidado de Dios, bajo la dirección, la guianza divina, ese es un fracaso que es calculado, es decir, Dios no permitirá que ese fracaso se vuelva una bomba atómica en nuestras vidas. No, 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 no. Es un fracaso donde Dios siempre estará guardando que cosas sumamente valiosas y sumamente sensibles en nuestras vidas sean guardadas a pesar de ese fracaso que estemos experimentando. ¿Qué es esto? Consolaciones divinas. Consolaciones divinas. En tercer lugar, y siempre respondiendo a la misma interrogante, ¿cómo vienen las consolaciones divinas? Vienen en épocas de desesperanza. Hubo una temporada que fui yo diría, un autor de canciones cristianas, pero que salieron una tras otra constantemente. Muchas canciones. Algunas de ellas fueron adoptadas en el culto de alabanza en la iglesia.
Pero esas canciones fueron escritas en los momentos de mayor desesperanza en mi vida. Yo ya estaba sirviendo al Señor. Me recuerdo que me encerraba en la bodega de las oficinas de la iglesia con una vieja grabadora de carrete y mi guitarra y un micrófono. Y allí Dios me fue, de alguna manera, me fui limpiando por dentro. Yo en total desesperanza, sin saber realmente cuál ruta debía seguir, si realmente abandonaba todo ese camino de servir a Dios y me volvía a lo que había sido mi vida anterior. No era no era un deseo de volver al pecado, simplemente es una necesidad de encontrar un camino, porque todo ese camino recorrido hasta entonces no me parecía que había sido muy fructífero, bendecido, ni siquiera sentía yo tener un lugar en los corazones de la gente alrededor. Pues en medio de tanta desesperanza y desconsuelo, Dios me dio hermosísimas canciones. Y es curioso porque en realidad Dios en los momentos de desesperanza te visita y te está limpiando por dentro. Te está sanando, está trayendo medicina. Pasó esa temporada, ha pasado muchos años desde entonces, lo veo hacia atrás y amigos, lo veo con gratitud. Lo veo con gratitud porque visto ya una vez que eso pasa, uno puede con toda claridad percibir que Dios estaba a mi lado. Literalmente Dios estaba dictándome las canciones. Por lo general era cantar escritura. Y él me iba diciendo por dónde y los acordes y todo lo demás. Dios me visitó, me sanó, me lavó de todos aquellos dolores y toda aquella desesperanza. Fue una verdadera visitación divina. Así es que yo digo que alegremos nuestro corazón. Miren con qué tiene que ver esta visitación de Dios con nuestras experiencias de pérdida, con nuestras experiencias de fracaso y también con las épocas de desesperanza. Dios no nos ha prometido que nunca vamos a sufrir. Dios nunca nos ha prometido en su palabra que todo va a ser halagüeño, que todo va a ser muy alegre. No, habrán momentos oscuros, habrán días grises. Precisamente, antes de grabar este programa, le escribí una nota a una persona que lo está pasando mal. Y le digo, bueno, hay días grises y hay que estar contentos a pesar de. Y bueno, es así. La persona me respondió que sí, que efectivamente sabe que esto es así y pues está esperando en Dios en esa época de desesperanza que le ha tocado vivir, ¿no? Y amigos, todos pasamos por ahí, absolutamente todos. Y una cuarta manera de cómo vienen las consolaciones divinas es en momentos de crisis en general en nuestras vidas. ¿Qué son las crisis? Son desarreglos, son rupturas, son pérdidas, son fracasos, son enfermedades, son temporadas malas en lo material, lo financiero, son bancarrotas relacionales, en fin, todas las cosas que pasamos nosotros los humanos. Pero siempre he visto yo que esos desarreglos que trae la crisis también traen oportunidades y son oportunidades que Dios mismo trae para con nosotros. He tenido yo una etapa de una enorme crisis ministerial 25 años atrás y efectivamente esa crisis y ese desmoronamiento que viví me proporcionó una oportunidad que yo, la verdad, si me hubieran dicho a escogerla, no lo habría escogido. ¿Por qué? Porque significaba pasar a través de un umbral de aflicción, de desmoronamiento. Pero detrás de todas esas tinieblas y aflicción estaba una maravillosa oportunidad esperando por mí. Y bueno, Dios no me dio escapatoria ni me dio capacidad de elección y tuve que pasar por esa experiencia.
Pero la experiencia trajo conmigo, la crisis trajo conmigo una tremenda oportunidad. Han pasado 25 años desde entonces y estoy sumamente bendecido. Estoy en una etapa de la vida donde uno ya pues ve sus fuerzas mermar, donde ya lo que uno puede emprender debe tener ciertos límites precisamente por la edad, pero estoy sumamente satisfecho con mi Dios. Estoy sumamente alegre porque han sido estos últimos 25 años lo mejor de mi vida y lo mejor en mi historia. ¿Y qué pasó? En la crisis nació esto. La génesis de esa bendición que ha estado en aumento, como dice la palabra, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ha estado así en aumento por 25 años y su génesis fue una enorme crisis donde todo se vino abajo. Así es que, amigo, amiga, si estás pasando por eso, ten confianza que Dios te visitará en tiempos de crisis. Finalmente, leamos el texto bíblico de inicio, Salmos 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Cómo vienen las consolaciones divinas? 1, en las experiencias de pérdida. 2, en las experiencias de fracaso. 3, en épocas de desesperanza. Y 4, en tiempos de crisis. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Consolaciones Divinas. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.